Quisiera que volvieran esos días cuando yo y mi padre, junto a mi familia, vivíamos felices, sembrando, cosechando y jugando con mi rebañito en un pueblo chiquito de nuestro Perú. Un día con tristeza todos juntos nos dejó llorando. En Lima un trabajo y un amigo ya me está esperando para hacerme a la mar. Nada sabe y se fue. Una carta para mi madre llegó. Solo sabe que el mar se lo tragó. Porque Señor, Él se nos fue. ¿Y qué será de nuestro hogar? Un saludo para Panamito, para Boticas, Edith, sí, saludo. ¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. Chicos, no hay nada mejor que iniciar el día con una rica cumbia de Papá Chacalón y la nueva crema, chicos. ¿Le gusta a ustedes su chicha o no le gusta su chicha? Claro que le gusta, pues, chicos. Yo sé que mientras he estado cantando, ustedes han estado moviendo el pie, marcando el ritmo. La sangre, pues la sangre nos hierve la sangre, este rasgo andino que tenemos, ¿no? El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Tenemos, por ejemplo, a nuestro abuelito, nuestro papá, a lo mejor son eh, de la zona andina, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Acá tenemos, hemos iniciado hoy día esta interacción con la música de Papá Chacalón. Tenemos aquí al costado de la diapositiva los típicos, ¿no? Las típicas propagandas chichas. ¿Sí? Tenemos a los chapis y a Perú, eh, bueno, Perú Grafica, ¿no? En fin, muchísimos, muchísimos. Chicos, y cuando estaba cantando, quién era Panamito? ¿Ah? Panamito es el nombre del bajista de la agrupación Chacalón y la Nueva Crema, llamado Alberto Bedriñania. Este es el compositor de esta música. Profesor, ¿y para qué estamos viendo esta música, profesor? Me está gastando los datos. Bien, voy al grano entonces. Esta parte de la canción representa bastante eh, parte de la temática que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué? Porque la letra nos dice, pues, ¿no? De que había un periodo en el cual la familia se encontraba en el campo, sembrando y cosechando, pero por necesidades, ¿sí? Por querer obtener un poco más de recursos económicos, ¿sí? Más ingresos económicos, el papá se fue al mar, pues, ¿no? ¿Dónde está el mar? ¿En la zona andina? No, obviamente no, está en la costa. Entonces tuvo que emigrar a la costa para poder eh, conseguir, pues, ¿no? Estos mayores ingresos y como no sabe nada de la mar, porque vive en la zona andina, bueno, pues, ¿no? Le llega una carta a la mamá y ella solo sabe que ya no volvió a salir del mar. Entonces aquí comienza a hacer unas interrogantes que en la voz de un niño, puesto que la canción tiene el nombre Llanto de un niño, eh, comienza a ver eh, esta, este recuerdo, ¿no? Este deseo de querer volver a juntar a su familia, pero ya no puede. Muy bien, chicos, entonces esto vamos a ver hoy día. Vamos a verlo esto más adelante, sí, quédense con esto y vamos a ver de qué nos depara entonces la sesión de hoy. Nuestra sesión dice, creamos un cuento cincuentista. Chicos, cincuentista, bueno, a lo mejor ya estamos intuyendo, ¿no? De qué trata, porque también tenemos información en nuestro compendio. Así que lo digo de una vez, hoy día vamos a crear un cuento, ¿sí? Tengamos en cuenta esto durante todo este video. Vamos a crear un cuento con aquellas características de la generación del 50, ¿sí? Esta de 1950 y vamos a observar, pues, ¿no? Cuáles son aquellas características para poder nosotros realizar mmm, esta producción literaria. Ahora dice, competencia, escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Muy bien, vamos a escribir ahora un cuento, ¿sí? Un texto narrativo. Capacidad, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Muy bien, voy a leerles el desempeño precisado. Emplea diversas figuras retóricas para caracterizar personas, personajes, escenarios y mundos representados, contextualizado en la década de 50, así como para elaborar patrones rítmicos y versos libres, al crear un cuento como la narrativa de la generación del 50. ¿Sí? Muy bien, entonces
eso es lo que vamos a realizar. El propósito de la sesión es, a través de la creación de un cuento cincuentista, los estudiantes utilizan convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. Muy bien, entonces tengamos en cuenta todo lo que hemos leído, ¿sí? Vamos a crear un cuento con las características de la narrativa de la generación del 50, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las características de la narrativa de la generación de los 50. Narrativa de la generación del 50, vamos a ver entonces cuáles son, ¿sí? Para empezar, vamos a tener que tener en cuenta que el contexto, ¿sí? En qué contexto nos encontramos. Luego, vamos a tener que ver algunas características o algunos representantes para poder, a lo mejor buscamos más información para poder realizar un cuento mucho más verosímil o mucho más similar, pues, ¿no? al que producían en la generación del 50. Contexto surge luego de la decadencia de la agricultura por descuido de los gobiernos de turno. Claro, algunos gobiernos dejaban de lado, ¿sí?, la problemática, las dificultades y las necesidades, sobre todo, de la población andina. Entonces, había una necesidad, había una crisis en cuanto a la producción agrícola de las regiones, de las provincias. Luego tenemos también el contexto del gobierno de Odría, ¿sí? 48, 56 a 48, para el 50 le faltan 2, más 6 son 8. Estamos en el ochenio de Odría, ¿sí? Recordemos que Odría, una de las características de su gobierno es que comience a realizar actividades de construcción, tanto hospitales como escuelas y otras instituciones que van a poder beneficiar a la población. También recordemos que estamos ante un proceso ya de inicios, pues, ¿no?, de zonas industriales dentro en la capital. Entonces, ante esta necesidad de mano de obra, pues van a venir las personas de las regiones andinas y estas personas van a ofrecer un trabajo de una manera más económica. ¿Está bien? Vamos a decir que es mano de obra barata. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque van a cobrar poquito, van a cobrar poco, puesto que es peor estar allí en las zonas andinas, porque no hay recursos, pues, ¿no? En cambio, aquí en la capital hay una percepción de avance, de generar más riquezas. Muy bien, esta migración andina hacia la costa, hacia la capital más precisamente, eh, genera pues una explosión demográfica, ¿sí? Miren, observemos toda esta región oscura que estamos observando en la diapositiva, en la imagen inferior, eh, son aquellas zonas pobladas, ¿sí? Pero luego ya en 1977 ya podemos ver que hay también una mayor población, ¿está bien? Entonces, del 57 vemos que hay mayor población, mayor dispersión de población dentro de la costa. Acá está el Callao, aquí está el Callao, por aquí está ya todo Lima, ¿sí? Miren, ya se estaba ocupando estas zonas altas, ¿sí?, estas zonas de cerro, y acá vemos pues que ya hay una ocupación total. Entonces, aquí en el ochenio de Odría, este es el personaje, ¿sí?, este es el presidente. En Odría ya tenemos esta explosión demográfica. Las barriadas, los asentamientos humanos, las quintas, los solares. ¿Qué son las quintas, los solares? Es esto, ¿sí? No sé si han visto, ustedes han podido ir al centro de Lima, a La Victoria, incluso algunas partes de San Juan del Lurigancho. Vemos estos pasadizos donde aquí cada puerta corresponde a una familia distinta. ¿Está bien? Eso va a generar, ¿sí?, de que en un solo terreno, un área de terreno, concentren varias familias. Y eso son las barriadas, ¿sí?, la barriada, los asentamientos humanos, como también llamados pueblos jóvenes, ¿no? Ahora pueblos jóvenes, para poder disimular que son barriadas, que son eh, estos barrios, entre comillas, marginales, ¿no? Porque viven al margen, chicos, sí, porque viven al margen. Muy bien, característica de la narrativa de la generación del 50. Ahora sí nos evocamos a lo que nos compete, ¿sí? Dice, el escenario de foco es la narración de la ciudad, ¿sí? Como habíamos visto, la ciudad va a concentrar esta fusión, ¿está bien? Se van a venir las personas de la zona andinas con sus características y van a tratar de mejorar su situación a través de las diversas actividades que pueden ellos captar, ¿está bien? Entonces, cuando van a escribir los narradores, los literatos de la generación del 50, van a tener muy en cuenta esto, ¿sí? La capital, la ciudad,
la zona urbanizada, van a ver cómo es que se da esta fusión, ¿sí? Cómo estos personajes inmigrantes, van a generar, pues, ¿no?, estas actividades. Enfatiza el tema urbano privilegiando la visión de las barriadas. Claro que sí, en sus temas van a tener en cuenta todas estas vivencias, todos estos elementos, estas fusiones, ¿sí? Sobre todo van a tener acciones, sus acciones van a estar dentro de estas barriadas, de estas quintas, de estos solares. El personaje principal es el inmigrante provinciano. Así es, algunos van a ser, si no es el personaje principal, van a ser, se va a mover dentro de este contexto. ¿Está bien? Van a haber personajes que de algún u otro modo provienen de la zona andina o de provincias en todo caso. Estudia los problemas de la clase media. Claro que sí, va a haber algunos personajes que van a ser un poco más acomodados o que tengan la posibilidad de sobresalir sobre el resto, y va a ser una comparación con aquellas personas inmigrantes que recién están ingresando. Favorece el psicologismo como punto de vista del autor. Claro que sí, va a tratar de estudiar, va a tratar de representar la forma de pensamiento que están realizando estos personajes principales. Entonces hay que tener muy en cuenta todas estas características para poder nosotros realizar nuestro cuento. ¿Está bien? Tomemos muy en cuenta esto, ¿sí? Personajes principales como los inmigrantes van a tener contextos en las zonas urbanas, ¿sí?, las barriadas. Van a ser en la ciudad, no van a ser en pueblos, ¿sí? Nada de zonas regionales, provincianas, no, van a ser la ciudad, ¿sí? Muy bien, vamos a ver algunos representantes, ¿sí? ¿Por qué es bueno estudiar? ¿Por qué es bueno ver estos representantes? Porque a lo mejor queremos leer un poquito más, vamos a buscar un cuento de ellos para que podamos nosotros envolvernos, imbuirnos más de estas características, de estas formas de expresión. Tenemos en cuanto a la narrativa el neoindigenismo con Leonoro Vargas Vicuña con su obra Taita Cristo, a Carlos Zabaleta con Ingrar, realismo crítico con Osvaldo Reynoso con su obra Los Inocentes, aquí está Osvaldo, urbano realismo con Enrique Congrais con Lima Hora Cero, una obra, chicos, que me gustaría que ustedes puedan leerlo, ¿sí? Aquí está Enrique Congrais y Julio Ramón Rivero con La Palabra del Mudo, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos otros representantes están en el género dramático, a Enrique Solari Swaini con Coyacocha, a Sebastián Salazar Bondi con su obra El fabricante de deudas. Chicos, con respecto a Salazar Bondi, ¿sí?, a Salazar Bondi hay que tener muy en claro que son dos, ¿sí? Son dos hermanos Salazar Bondi, uno que es Sebastián y el otro que está más orientado a lo que es al tema filosófico, que también escribe, pues, ¿no? Porque la filosofía y la literatura no están tan alejados como podría aparentar. Entonces, también su hermano, Augusto Salazar Bondi, va a ser parte de la generación del 50, va a aportar con literatura, pero sobre todo va a sobresalir Sebastián Salazar Bondi, ¿sí? Como El fabricante de deudas, va a sobresalir en lo que es la literatura. La poesía, predominantemente social, va a tener temáticas que van a hacer reflexionar al ciudadano, o que en todo caso van a tratar de dar cuentas de que hay una problemática, de que hay una necesidad, o van a tratar de representar, de transmitir un sentimiento de este pueblo, sí, que se están formando. Tenemos a Alejandro Romualdo con Edición Extraordinaria y a Washington Delgado con Un Mundo Dividido. Aquí tenemos a Sebastián Salazar Bondi con su foto característica, chicos. Hay que recordar las imágenes porque nos va a ayudar bastante, ¿sí? Si nosotros vamos a postular a una universidad, si vamos a postular a Senati, es bueno también recordar estas imágenes. Si no vamos a postular, bueno, para el crucigrama no importa, chicos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta estas imágenes representativas. Aquí tenemos a Alejandro Romualdo y aquí está Washington Delgado. Muy bien, chicos. Avanzamos. Tenemos a Julio Ramón Ribeiro, ¿sí? Chicos, este es Julio Ramón Ribeiro. He tratado de conseguir una foto representativa, pero no hay foto más representativa que cuando él está con su cigarrito. Luego vamos a hablar un poco de eso. Julio Ramón Rivero fue un narrador conocido principalmente por la temática de sus cuentos, ¿sí? Esto que, puesto que representa, pues, ¿no?, la inmigración y la forma de comportarse dentro de la capital, ¿sí? Abordan la presencia de los inmigrantes de Lima y su influencia y participación social. Muy bien. En las obras utilizó siempre un lenguaje sencillo y logró ser el máximo exponente
realismo en urbano, ¿sí? Realismo urbano en el Perú. Chicos, cuando escribe Julio Ramón Rivero no está con palabras grandilocuentes, con palabras rebuscadas, no está apelando pues a estas palabras oscuras, misteriosas, ¿no? Sino que habla como si estuviéramos hablando, ¿sí? Y eso hace una lectura fluida, hace que nosotros podamos leerlo muy rápidamente sin estar tratando de pensar qué es lo que dijo, a dónde quiere llegar, ¿sí? Entonces tengamos muy en cuenta esto para también realizar nuestro cuento cincuentista. Es reconocido además como uno de los mejores narradores de Latinoamérica. Bueno, esto no hay nada más que decir. Julio Ramón Rivero es un cuentista por excelencia, reconocido tanto en Perú como a nivel de Latinoamérica, chicos. Ya habrá otra oportunidad en que podamos conversar, en el cual yo pueda contarles también cuál es la perspectiva de los nuevos poetas acerca de la narrativa, la producción literaria de los peruanos, ¿sí? Muy bien, les había dicho que iba a comentarles acerca de esta imagen. Si bien es cierto, Julio Ramón Ribeiro nace en 1929 y muere en 1994 a causa de qué? De un cáncer al pulmón, chicos, ¿sí? Mucho le gustaba pues el cigarro. Entonces hay que tener mucho en cuenta, ¿sí? Hay que copiarlo. Bueno, hay que ser muy críticos, chicos, con aquellas cosas que copiamos, ¿sí? Si bien es cierto, podemos copiarlo, su forma de escribir, ¿sí? Su pericia, su gran capacidad para poder narrar cuentos urbanos, narrar cuentos de este periodo, no hay que copiarlo estas cosas que nos pueden hacer mucho daño. ¿Sí, chicos? Entonces, a tener muy en cuenta, si buscan otra imagen, chicos, a lo mejor lo encuentran también con su cigarrito, pero nosotros hay que ser muy críticos, ¿sí? Copiarlo, bueno, chicos. En cuanto a obras, tenemos las obras, obviamente, de Julio Ramos Rivero, ¿sí? Novelas, tenemos a Crónica de San Gabriel, que es escrito en el año 1960, Los Genicidios Dominicales, Cambio de Guardia. En los cuentos tenemos La Palabra del Mudo, que es una obra que es una colección de cuentos, ¿está bien? Y nosotros vamos a tener que tomarlos en cuenta, ¿sí? Para poder a lo mejor también leerlo y poder imbuirnos más en cómo era la forma de que escribía eh, Julio Ramos Rivero. En cuentos tenemos también a prosas apátridas, ¿sí? Que, bueno, es un conjunto de textos que a lo mejor no tenían un sitio como una obra que pueda recoger este tipo de textos con el cual escribía Julio Ramón Rivero, así que los compiló y los puso prosas apátridas, que no tienen patria, que no sabe dónde están, ¿está bien? Que no saben cómo clasificarlos. Muy bien, en los ensayos tenemos a Casa Sutil, tenemos también a Solo para Fumadores, ¿está bien? Mira, interesante esto, de Julio Ramón Ribeiro. Teatro, Santiago el Pajarero, ¿sí? Confusión en la Prefectura y Atusparia. Muy bien, aquí tenemos algunas portadas, ¿sí? De las obras de Julio Ramón Ribeiro, ya que están Solo para Fumadores. Muy bien, vamos a entonces ver. Chicos, acá les dejo un resumen de lo que es Gallinazo sin pluma. Ustedes pónganle pause y comienzan eh, a leer, a disfrutar del resumen, ¿sí? Entérense al menos de qué trata Gallinazo sin pluma, o a lo mejor ya lo saben y pueden recordarla, ¿sí? Y tenemos aquí a Los Inocentes de Osvaldo Reynoso, ¿sí? Pueden también darle una leída para que puedan a lo mejor resolver alguna de las preguntas que tienen ustedes en su compendio. Yo quería detenerme un poco aquí, ¿sí? En Cara de Ángel, que es parte de este conjunto de cuentos que es Los Inocentes. Y acá tenemos pues un fragmento, ¿sí? Para que yo quiero poder leerles, para poder saber, pues, ¿no? Y ver cómo es que escribe Osvaldo Reynoso, cómo es que escriben también parte de esta generación, y a lo mejor aprendemos un poquito más, tenemos algunas técnicas para poder aplicarlo en nuestros cuentos. Dice: siempre he sido un tonto, siempre he querido ser hombre, pero siempre he fracasado. Tengo miedo de ser cobarde. A los soldados no sé dónde lo he leído. Antes de la batalla le dan pisco con pólvora para que sean valientes. En lugar de pólvora, que no puedo conseguir como fósforos, y sigo siendo cobarde, sin embargo. Si uno quiere tener amigo y gilas, hay que ser valiente. Pendejo. Hay que saber fumar, chupar, jugar, robar, faltar al colegio, sacar plata a los maricones y acostarse con putas. He intentado todo, pero siempre me quedo en la mitad. ¿Será porque soy cobarde? Mi vieja también tiene la culpa.
Me trata como si aún continuara siendo un niño de teta. Y lo peor del caso es que me trata así delante de los muchachos de la quinta y me expone a burlas. Siempre tengo que trompearme para demostrarles que soy un hombre. El otro día, a las 5 de la tarde, me envió a comprar pan. No quise ir. Alcollera estaba en la esquina. Colorete gritaba enfurecido. Protesté, pero al final, como siempre, se impuso la vieja. Saqué la bici y, pedaleando a todo full, pasé por la esquina. Me vieron. Compré el pan. Al volver, los vi en la puerta de mi quinta. Cuando quise entrar, Colorete cogió la bici. Con una sonrisa maligna dijo: Zafa, zafa, no te metas con hombres. Aquí nadie es niñito de casa. Carambola, di. ¿Alguna vez has ido a la panadería por mandato de tu vieja? No. ¿Ves? Aquí solo hay hombres. ¿Hasta cuándo no te vas a desahuevar? Quise pegarle, pero sin darme cuenta dije: ¿acaso he ido a comprar pan para mi casa? Es para mí. Me gusta comer pan. En las mañanas mi vieja compra para todo el día. Colorete, poniéndose serio, repuso: a nosotros también nos gusta comer pan. Y sin darme tiempo, tomó la bolsa y repartió el pan. Comimos, en silencio, sin mirarnos, como si estuviéramos cumpliendo una tarea penosa, colegial, aritmética. Uno a uno los muchachos se fueron. Al final solo quedó Colorete. Me asustó con la mirada. Ya no había cólera ni burla en sus ojos. Había ternura, extraña, terrible. Cuando se dio cuenta que lo miraba, se avergonzó. Quise darle la mano y decirle: te comprendo. Pero qué difícil es sincerarse sin cebada. Sé que esa tarde Colorete quiso decirme algo, sin embargo, calló. Tuvo miedo. Sin decir nada se fue. Esa noche no pude dormir. Resonaban las paredes de la vieja. Pobre vieja, pobre. Ya no sé qué hacer contigo. Toda la plata que te doy te la juegas. Eres un mal hijo. ¿Dónde es el pan? Me vas a matar a colerones. Esa noche hubiera sido bueno llorar. Muy bien, chicos, este es un fragmento de Cara de Ángel, ¿sí? Que nos muestra, que trata acerca de la historia de un muchacho que tiene buen aspecto, ¿sí? Que es muy bien parecido y que vive en una quinta y tiene la envidia, pues, ¿no? De estos personajes. Y él está enamorado de una chica. En fin, chicos, les recomiendo que lo lean, por favor, o al menos busquen en Google un poquito su resumen para que ustedes puedan enterarse de qué trata. Vamos a observar algunas características, ¿sí? Algo que podemos nosotros indagar. Por ejemplo, dice quinta, ¿sí? Quinta, que era una quinta, una de esos solares, ¿verdad? Donde se reunían las personas que venían de la zona andina, ¿sí? Estos inmigrantes andinos. Entonces, ahí tenemos algunas marcas, ¿sí? Que nos dan cuenta que estamos ante una narración de los años 50, ¿sí? Pero qué difícil es sincerarse sin cebada. ¿A qué se refiere esto? Cebada. Qué difícil es sincerarse sin cebada. ¿A qué hace referencia? A la cerveza, ¿está bien? Eso nosotros deberíamos también utilizar algunos recursos, no decirlo directo, sino que tratar de un poco direccionar el pensamiento de nuestros lectores. ¿Está bien? Hay que tener mucha pericia para poder involucrarlos de manera que podemos nosotros comunicar algo sin decírselo directamente. Hay que tener en cuenta este recurso que utiliza Osvaldo Reynoso. Vamos a ver, dice: siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo Osvaldo Reynoso? Está haciendo musical, ¿está bien? Está haciendo musical. Siempre he sido un tonto, siempre he querido ser hombre, pero siempre he fracasado, ¿sí? Entonces lo que está haciendo es una repetición. Este es un recurso retórico, se llama la anáfora, ¿está bien? Que va haciendo repetición de algunos sonidos, ¿está bien? En este caso, siempre, 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 ¿sí? Luego dice: tengo miedo, la palabra miedo, de ser cobarde, cobarde, y luego viene la palabra valiente. Entonces aquí podemos nosotros ver una antítesis, ¿está bien? Cuando hacemos nosotros el análisis de estas palabras. Luego dice: conseguir como fósforos y sigo siendo cobarde, sin embargo. Miren, ¿por qué habrá ordenado así Osvaldo Reynoso? ¿Por qué habrá puesto el sin embargo al final? ¿Por qué? Lo que está haciendo Osvaldo Reynoso aquí es nuevamente tratar de ser musical, ¿sí? Miren la C de conseguir, ¿sí?
Miren la S de conseguir y miren la C. Y ahora escuchen cómo juega, ¿sí? Fósforos. Acá con la F y la S lo único que hace es enfatizarla, ¿sí? La S, ese sonido, ese ceseo. Entonces, conseguir fósforos y sigo. Acá está, seguir, sigo. Y sigue con el juego de la S para decir siendo. Y luego cobarde, ¿sí? Cobarde, este co suena con este. Conseguir como fósforos y sigo siendo cobarde. Sin embargo, nuevamente pone la S y luego remata nuevamente con la G para finalizar. Entonces, esto crea una musicalidad, ¿sí? En lugar de pólvora que no puedo conseguir como fósforos, sigo siendo cobarde, sin embargo. Aquí, chicos, tenemos que ver, ¿sí? Cómo es que el autor no deja de poner, pues, ¿no? El énfasis en la musicalidad. No es elegir una palabra y que vaya con otra y con otra sin saber, sin tener ningún criterio. No es así, chicos, ¿sí? Los literatos son personas que son muy intelectuales, conocen y manejan muy bien las palabras. Entonces, aquí está una representación para poder eh, tenerlo en cuenta, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos con la línea de rojo que dice quise darle la mano y decirle te comprendo. Resonaban las palabras de la vieja, vieja, pobre. Miren cómo puso aquí la palabra vieja y pone acá vieja. Y después cuando dice pobre, después lo antecede. Entonces hay un cambio, ¿sí? Un cambio de orden para poder nuevamente darle musicalidad. Pero no solamente eso, sino que no solamente se pone acá como un joven, ¿sí? Un joven que reniega, sino, claro, no solamente muestra una rebeldía, algo que quiere desfogarse, sino que también muestra compasión. Ese conjunto de sentimientos que engloba dentro de una sola idea es lo que hace también Osvaldo Reynoso y juega con la psicología. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque muestra la rebeldía, esta dualidad de este joven y no deja de ser una persona que es sentimental, ¿sí? Y es por eso que comienza a reflexionar, ¿no? Tengo miedo de ser cobarde. No deja de mostrar sus sentimientos y acá también lo ve, ¿sí? Esa noche hubiera sido bueno llorar. Es un buen extracto como para analizar y hay mucho más, chicos, y hay mucho más, pero por, por tema de tiempo ya no podemos eh, seguir analizando este fragmento, pero se los dejo para que ustedes puedan seguir deleitándose con esta literatura de Osvaldo Reynoso. Ahora sí, a lo que nos compete, recomendaciones para escribir un cuento, ¿sí? Ya sabemos cuál es la estructura de un cuento, así que vamos nosotros con unas recomendaciones. En cuanto a lo que es planificación, te recomiendo que pienses en una circunstancia que muestre características de la década de los 50, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Ya las tienes en este video, puedes reproducir nuevamente. En todo caso, el material también, ya sabes, dónde la estoy dejando, ¿sí? Selecciona algunos elementos de la década de los 50 que utilizarás para dar verosimilitud, ¿sí? Para hacer más creíble, más verdadero, para hacer sentir a tu lector que de verdad ha pasado, ¿está bien? Y pueda involucrarse. Entonces, utiliza pues no elementos de la década de los 50, ya habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, Osvaldo Reynoso utilizó la palabra quinta y ya nos está evocando pues a este periodo, ¿no? O a este lugar, en todo caso. Decide qué personajes intervendrán principalmente en la acción. Muy bien, haz una lista de quiénes serán los personajes y te recomiendo también que pongas como que por ahí unas características para que sean reconocibles. Elaboración. A ver, vamos a ver. Siéntate en un lugar tranquilo donde puedas decidir por dónde empezar a contar tu historia. Muy bien, entonces despeja tu mente, tranquilízate, ponte en un lugar, pon música chill, pon música relajante y puedas tú poder escribir. ¿Está bien? Puedas poner tu imaginación a volar. A ver, recuerda que debes tener un inicio, un nudo y un desenlace. Esto lo hemos visto ya seguro desde primaria. Solamente lo voy a dejar aquí para que tú puedas recordar, ¿sí? No te olvides de escribir la estructura, mantener la estructura de la narrativa. Ten en cuenta las características de tus personajes, recursos retóricos y musicalidad al redactar, ¿sí? Tal como hace Osvaldo Reynoso. Trata de buscar palabras que puedan ser consonantes, ¿sí? Puedan ser musicales, la lectura. ¿Está bien? Ten en cuenta también algunos recursos retóricos, como por ejemplo la anáfora que habíamos visto, ¿no? Esta repetición de palabras que encontramos en el fragmento que acabamos de leer, o también aquellos
aquellas palabras que que pueden tener alguna, que pueden ser antónimos, ¿no? Que pueden presentar una antonimia, una antítesis. Luego con la corrección y edición, luego de haber terminado, deja el escrito a un lado, distráete con otra actividad y cuando estés con la mente en blanco, vuelve a leerlo, ¿sí? Después que escribes, ve por un sitio, despeja tu mente, o mejor dicho, agarra otra tarea de matemática, te pones a distraer, pues a jugar con tus ejercicios de matemática, y una vez que terminas, pues regresas a tu texto y vuelves a leerlo, ¿sí? Porque eso te va a dar una perspectiva distinta, ¿no? Vas a decir, bueno, acá puedo cambiar esto, esta palabrita no me gusta, quizás queda otra para hacer un poco más musical mi texto. Entonces, puedes tomar tú esas decisiones, ¿sí? Es bueno, yo también lo recomiendo, chicos, esto sobre todo, porque nos da eh, a ver nuevamente, ¿sí? Nos refresca la visión que tenemos sobre nuestra producción. Decide si hay partes que preferirías eliminar o cambiar. Bueno, sí, no hay que tenerle miedo, sí, chicos, al error. También porque no podemos presentarle a nuestros hermanos, a nuestra mamá, mamá, léelo un ratito, por favor, hermanito, léelo. Y ellos podrán decir, no entiendo qué dice acá, no entiendo qué estás escribiendo en otro lado. ¿Sí? Asegúrate de tener una buena ortografía y gramática. Muy bien, chicos, esto es también importante porque nuestro lector tiene que ser una persona, pues, ¿no? Que merece respeto. Y porque merece respeto hay que también aceptarle un producto presentable. Chicos, cuando tengamos en cuenta las características de nuestros personajes, hay que ser como Osvaldo Reynoso, ¿está bien? Si nuestro personaje es una persona que es un poco agresiva, pues hay que darle esas características, ¿sí? Como habíamos visto. Si es un personaje que tiene este lenguaje que es agresivo, que es transgresor, que tiene un tono de rencilla, pues hay que ponerlo, ¿sí, chicos? No hay que tenerle miedo, pero recordemos que hay momentos, ¿está bien? Que hay ocasiones. No podemos estar poniendo estas palabras, por ejemplo, o pronunciándolas en un contexto en el cual no se debería dar, ¿sí? Si estamos escribiendo, hay que aprovecharlo, ¿sí, sí, chicos? Hay que darle verosimilitud a nuestro escrito. No podemos ponerle, por ejemplo, ¿no? Escribir con una persona que es muy, o bueno, a lo mejor no se leería muy bien, no sería muy verosímil, no sería muy realista si nuestro personaje es una persona analfabeta que pueda estar expresando palabras rimbombantes, ¿no? Que diga, por ejemplo, tus palabras lisonjeras han herido mi corazón, que es muy sangrante. No, pues una persona no habla así si en caso nosotros queremos ser algo realista, ¿sí? Entonces, en todo caso, recordemos también que eh, Julio Ramón Ribeiro tiene una escritura muy eh, de fácil acceso para todos, ¿está bien? No utiliza palabras rebuscadas, no utiliza palabras arcaicas, sino tampoco crea palabras, sino que adquieren un lenguaje del entorno, del entonces, ¿está bien? De la década de los 50. Entonces, tengamos en cuenta mucho estos para poder nosotros realizar nuestro cuento de la mejor manera. Muy bien, esta es la actividad. Sí, crea un cuento breve que tenga las características de la narrativa de la generación del 50 y que contenga como personaje a algunos integrantes de dicha generación. Ah, miren, observen esto. No solamente vamos a crear un cuento con las características del 50, sino que además les estoy pidiendo que alguno de los personajes sea, por ejemplo, no sé, Osvaldo Reynoso, que por ejemplo sea, mmm, no lo sé, eh, algún otro personaje, ¿no? Salazar Bondi, eh, en fin, los que hayamos visto en esta parte, ¿no? En que sean integrantes de la generación del 50. Luego también vamos a realizar los ejercicios de nuestro compendio, la sección preguntas, ¿sí? Recuerden, este es la lista de cotejo que yo voy a tener en cuenta para calificarlo, ¿sí? Si respetas la estructura del texto narrativo, ¿qué quiere decir? Si pones un nudo, si pones un desenlace, o que si pones el inicio, nudo o desenlace. Aquí voy a poner sí, no, y ahí voy a ver tu evaluación. Muestra características de la narrativa de la generación de 50. Por ejemplo, no sé, mencionas a las barriadas, mencionas que tu personaje es hijo de un provinciano, o que es el mismo provinciano, o que vino ese provinciano con su tío, en fin, no sé, muestra, ¿sí? Características, quiero ver las características. Menciona como personajes al literato de la generación del 50, lo que él estaba comentando, ¿sí? Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser el personaje como escritor, sino simplemente puedes mencionar su nombre y nada más. Luego también dice, utiliza conectores lógicos para dar coherencia y cohesión al texto. Bueno, quiero que tú crees un cuento
que sea leíble, ¿sí? Que utilices los conectores, ¿sí? Sin embargo, pero, si no, ¿está bien? Utiliza, chicos, por favor. Presenta buen uso de la ortografía. Esto ya no hay más que decir. Ustedes saben poner la coma, lo hemos visto. Y si no, pueden consultarme. Pues, hemos visto también el uso de las mayúsculas. Hemos visto, por ejemplo, el uso de los sustantivos, de los adjetivos, de los pronombres. Entonces, ya tenemos un conocimiento que nos va a permitir realizar un buen uso de, de la ortografía. ¿Sí? Las tildes, por favor, tengámoslos muy en cuenta. Muy bien, eso sería la actividad, chicos. Que tengan un buen día y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Goodbye.